Normalmente, a ver, al pensar en el conocimiento humano, existe una profunda expectativa de solidez. O sea, como si se tratara de un edificio en construcción. Sí, claro, un ladrillo sobre otro. Exacto, exacto. Se coloca un ladrillo de método científico, luego un ladrillo de experiencia empírica y surge esa reconfortante sensación de estar levantando un muro firme, una barrera absoluta que nos protege frente a la ignorancia y al caos del universo. Ya es una visión muy seductora, ¿eh? Y hasta cierto punto es muy natural. Claro. Resulta tranquilizador, digamos, creer que el saber es puramente acumulativo, que cada nuevo descubrimiento, cada tesis doctoral o cada avance tecnológico recorta un pedazo de oscuridad y acerca a la humanidad un pasito más hacia una verdad absoluta, una verdad transparente y, bueno, definitiva. Pero luego llega el psicoanálisis. Al adentrarse en el mundo del psicoanálisis lacaniano, y más específicamente en el texto que centra nuestra inmersión de hoy, esa pared de ladrillos aparentemente indestructible, bueno, se desvanece por completo. Totalmente. Se viene abajo. De repente surge la sospecha de que quizás, no sé, no se estaba construyendo sobre roca firme, sino que estábamos trazando líneas sobre un inmenso espejismo. En efecto, es que es entrar de lleno en un territorio intelectual donde las certezas previas se desmoronan sistemáticamente. Te obliga a mirar de frente hacia aquello que no se puede explicar ni domar mediante el intelecto. O sea, es asomarse a un verdadero abismo conceptual. Y precisamente de ese abismo es de lo que trata este análisis a fondo. Quienes nos escuchan deben prepararse porque la misión de hoy es desentrañar un texto breve, sí, pero increíblemente denso, provocador y revolucionario. Es del psicoanalista Hernando Bernal y se titula No ceder ante lo real. Madre mía, es que el título ya promete. Tiene tela. Muchísima tela. El reto hoy es hacer que conceptos que suenan casi a ciencia ficción filosófica, como lo real, el semblante o lo imposible, resulten cristalinos. Y todo esto basándonos estrictamente en los apuntes de Bernal. Ajá. Y el objetivo de esta exploración detallada es clarísimo. Al finalizar, la perspectiva que tiene la audiencia sobre la ciencia, sobre el amor e incluso sobre por qué existen jefes y jerarquías en la oficina, bueno, podría cambiar de una forma drástica e irreversible. Es un recorrido intelectual fascinante, la verdad, porque desarma las defensas racionales paso a paso. A ver, para comprender la visión del psicoanálisis que expone este documento, resulta imperativo entender primero cómo define Lacan el límite absoluto del conocimiento humano. Eso es. Y lo curioso, lo realmente llamativo, es que, para hablar de psicoanálisis, Bernal decide comenzar este viaje llevándonos directamente al terreno de la ciencia moderna. Bueno, vamos a desglosar esto, porque la relación que Bernal plantea entre la ciencia y lo que Lacan llama lo real rompe muchísimos esquemas. Ya lo creo. El texto indica que en Lacan lo real aparece como una consecuencia directa de lo imposible. Y afirma que es el discurso científico el que paradójicamente nos enseña esta lección al escindir, o sea, al separar radicalmente el semblante de lo real. Sí, es una división brutal. Para poder visualizar un concepto tan abstracto para quienes nos escuchan, propongo una analogía. Imaginemos que el semblante es el acto de dibujar un mapa del mundo con un nivel de detalle absolutamente obsesivo. Vale, me gusta. Un mapa gigante. Eso es, la ciencia es esa disciplina que se encarga de trazar las curvas de nivel, medir la profundidad exacta de los océanos, calcular la órbita de los planetas y catalogar hasta el último insecto. Pero claro, en este proceso de cartografiarlo todo, de pronto se llega a un borde en el papel donde ya no se puede dibujar ni un milímetro más. Claro. Y no es por falta de tecnología o de tinta, ojo, es porque ahí comienza un abismo insondable que no admite representación. Ese borde del mapa, ese punto de quiebre donde seguir cartografiando se vuelve estructuralmente imposible, eso es exactamente lo que Bernal define como lo real. Esa metáfora cartográfica ilustra el mecanismo a la perfección. Es que es tal cual. El texto subraya que lo real es, de hecho, la consecuencia de una articulación del semblante, que en este caso, como bien decías, es el saber científico. Ajá. A ver,
La ciencia avanza creando representaciones. Nombra, clasifica, establece las leyes de la termodinámica, inventa algoritmos. Todo ese andamiaje es el semblante. Es, digamos, la apariencia estructurada y lógica con la que envolvemos el universo para poder operarlo. Para no volvernos locos, básicamente. Exacto. Sin embargo, al empujar los límites de ese mapa hasta el extremo, al intentar capturarlo absolutamente todo, la ciencia termina chocando contra un muro. Demuestra sus propios límites, demuestra, matemáticamente a veces, lo que es imposible de saber. Ostras. Y es justo ahí, en la constatación descarnada de esa imposibilidad, donde emerge lo real. Porque, ojo, lo real en Lacan no es la realidad cotidiana de las sillas y las mesas, ¿eh? No es la mesa que tocó con la mano. Para nada. Lo real es aquello que escapa a cualquier representación, lo que no entra en el lenguaje, lo que no se puede simbolizar de ninguna manera. O sea, es como si la linterna de la ciencia, en su esfuerzo titánico por iluminar absolutamente toda la habitación, terminara proyectando un punto de oscuridad. Y una oscuridad tan densa que resulta cegadora. Qué buena imagen, sí. Un punto que nos dice, bueno, hasta aquí llega el intelecto humano. De aquí en adelante reina lo inefable. Lo fascinante aquí es comprender por qué resulta vital, desde la perspectiva ética del psicoanálisis, aceptar que todo el saber humano se mantiene irremediablemente del lado del semblante. Claro. Bernal cita a Jacques-Alain Viver, que es una figura central en la transmisión de la obra de Lacan, y señala algo verdaderamente demoledor. Dice que la invención del saber no tiene otro sentido más que el de recordarnos que el saber mismo está hecho de semblantes. Es que es fuerte eso. Mucho. Reconocer esto es la piedra angular del verdadero pensamiento crítico, porque si alguien cae en la trampa de creer que el mapa es el territorio, si se asume que la representación científica o académica es la verdad absoluta y agotadora del universo, pues se cae de lleno en el dogmatismo. Ya. Aceptar que nuestro saber más sofisticado sigue siendo un semblante, nos permite mantener una apertura frente a ese real inalcanzable, frente a ese misterio estructural. Constituye una cura de humildad intelectual absolutamente brutal. Sí, desde luego. Entender que la ciencia no levanta el velo de la verdad, así con mayúsculas, sino que teje un semblante tan perfecto, tan útil y riguroso, que justo en su grado máximo de perfección revela el abismo de lo imposible. Exacto. Es la paradoja perfecta. Ahora bien, si la física o la biología chocan contra este imposible al intentar cartografiar el mundo material, resulta que el psicoanálisis se estrella contra su propio imposible al adentrarse en el núcleo de la experiencia humana, o sea, lo sexual. Y ese choque es el corazón clínico del texto, ¿eh? El psicoanálisis, en la sala de consulta, se topa de bruces con esa misma barrera estructural, pero aplicada al sujeto. Bernal explica que la práctica analítica demuestra implacablemente los límites del saber con respecto a lo sexual. Y en este punto, el texto adopta una postura tajante, casi radical. Establece que, a este nivel tan íntimo y fundamental, sencillamente no hay semblante que valga. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Bernal introduce en este punto una de las fórmulas más célebres, crípticas y provocadoras de todo el edificio lacaniano. No hay relación sexual. La famosa frase, sí. A ver, si yo hago de abogada del diablo, aferrándome al más estricto sentido común, escuchar la frase «no hay relación sexual» resulta absurdo. Totalmente contraintuitivo. Claro, basta con observar el mundo un segundo. La gente se enamora, forma parejas, tiene relaciones íntimas constantemente. La biología impulsa la reproducción. Resulta completamente ilógico desde fuera. Entonces, ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se explica que Lacan no está negando el contacto físico, sino apuntando a la ausencia de una proporción o de un encaje perfecto en el registro de lo real? A ver, ese malentendido desde el sentido común es universal y requiere mucha precisión para ser desmontado. Cuando el texto de Bernal repite el aforismo «no hay relación sexual», en ningún momento está negando la existencia del acto físico, ni la biología, ni el afecto. Por supuesto que todo eso existe. Vale, menos mal. Lo que está formulando es que no existe un semblante sexual que funcione como garantía. Dicho de otro modo, a nivel de lo real, no hay una fórmula matemática, ni un conocimiento innato, ni una proporción sexual preestablecida que garantice la complementariedad perfecta entre dos seres hablantes. Ya. Fíjate, en el instinto animal, el comportamiento reproductivo está programado.
Pero en el ser humano, al estar atravesado por el lenguaje y la cultura, pues ese instinto natural se ha perdido para siempre. No hay una relación proporcional donde una parte encaje sin fisuras con la otra. O sea, es como si la idea de la media naranja, esa que encaja perfectamente creando una esfera completa y sin grietas, fuera el semblante definitivo, una enorme ficción que la cultura intenta vender sin parar para tapar un vacío inmenso. Esa imagen de la media naranja que acabas de dar es el ejemplo perfecto de un semblante cultural. Es que hace mucho daño, ¿eh? Muchísimo. La poesía romántica, la industria del entretenimiento, las películas, los manuales de autoayuda e incluso ciertas ramas de la psicología tradicional son maquinarias incansables de producir semblantes para cubrir esa herida, esa falta de complementariedad de la que habla Lacan. Todo el rato vendiendo la moto de la pareja ideal. Exacto. Constantemente emiten mensajes que dictan cómo debe ser la relación perfecta, cómo deben interactuar los géneros, buscando crear un espejismo de proporción. Pero claro, en la crudeza de la clínica psicoanalítica, al desnudar todas esas capas, se descubre que en el núcleo de lo real siempre persiste un desajuste. Un malentendido. Un malentendido crónico. No hay un saber absoluto que pueda atrapar y agotar la totalidad del misterio sexual humano. Siempre hay algo que escapa al lenguaje. Un límite que es totalmente imposible de simbolizar. Resulta sobrecogedor, de verdad. Y a la vez, oye, muy liberador. Considerar que la experiencia que habitualmente se consagra como la máxima conexión posible entre dos personas es, en su raíz más profunda, el lugar donde se experimenta una desconexión fundamental. Sí, Es el punto exacto donde las palabras y las definiciones simplemente colapsan. Y claro, esto nos conduce directamente a una encrucijada sumamente práctica dentro de esta disciplina. a ver. Porque si existe este núcleo indescifrable, mudo y crudo que se denomina lo real, surge una duda gigantesca sobre la formación profesional en sí. O sea, ¿cómo puede alguien prepararse clínicamente para sentarse frente a otro ser humano e intentar operar con este abismo de lo imposible todos los días? Esa es precisamente la gran problemática institucional y ética que Bernal aborda en la segunda mitad de su texto. Claro, ¿cómo certificas que alguien está verdaderamente capacitado para ser psicoanalista si por definición teórica su materia de trabajo es un saber imposible? Lacan se enfrentó a este dilema histórico y, rechazó los exámenes estandarizados. ¿Nada de tests tipo universitario? Nada de eso. El texto detalla que, en la orientación lacaniana, la forma de determinar y garantizar que hay analista se somete a prueba a través de un procedimiento clínico institucional muy específico llamado el PASE. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo opera concretamente este mecanismo del PASE? Según expone Bernal, el sujeto que aspira a convertirse en analista debe someterse a esta prueba para demostrar que, tras su propio recorrido como paciente, ha logrado extraer un saber sobre lo real. Exactamente. El texto describe este real como un resto, o sea, lo que sobra de la operación analítica. Para intentar visualizar un proceso que suena tan opaco para la audiencia, se me ocurre compararlo con un voraz incendio forestal que arrasa una estructura. A ver, explícame esto. Sí, mira, a lo largo de los años de análisis personal, se queman las certezas del paciente, se calcinan las excusas, se reduce a cenizas la historia edulcorada que el individuo se contaba sobre su propia identidad. Ajá, vale. Y al final de ese fuego purificador, no queda una casa nueva, limpia e intacta que el analista haya aprendido a reconstruir. Lo que queda es ceniza. Madre mía, sí. Una ceniza negra, impredecible e inasimilable, que representaría ese resto de lo real. O sea que quien se somete al PASE no es aquel que asegura saber cómo edificar un semblante arquitectónico perfecto, sino aquel que demuestra haber aprendido a tocar, sostener y no apartar la mirada de esa ceniza indescifrable. Esa metáfora capta con asombrosa precisión la mecánica y la esencia del PASE. De verdad, si conectamos esto con el panorama general de la historia del psicoanálisis, se entiende por fin por qué Lacan revolucionó su campo. Claro. En lugar de exigir a los candidatos que memorizaran manuales de psicopatología para demostrar su competencia frente a un tribunal de sabios, Lacan propuso que el futuro analista debía dar un testimonio vivo sobre esa ceniza que tú mencionas. Debía desnudarse en cierto modo. Totalmente. Debía articular cómo su propio análisis personal había llegado a su fin, tropezando con ese núcleo irreductible de su propio ser.
Pero el giro ético fundamental, y que Bernal subraya mucho aquí, es de una exigencia apabullante. El sujeto debe reconocer plena y conscientemente que ese modesto saber que ha logrado articular sobre lo real, sobre sus propias cenizas, no constituye la verdad universal. Ostras. Debe admitir que es exclusivamente un semblante de lo real. Un momento, porque hay que detenerse en esta aparente paradoja. Porque desde fuera, para cualquiera que escuche esto, resulta vertiginoso. Sí, sí, lo es. Se está diciendo que incluso después de años de construcción dolorosa, de llegar al mismísimo hueso de la psique, el analista debe confesar que las palabras que usa para describir ese hueso vuelven a ser una ficción, un espejismo, un simple andamiaje. Exactamente eso se está diciendo. Pero a ver, si todo se reduce a semblantes sobre restos incomprensibles, ¿cómo es posible que el analista ayude a curar o aliviar a nadie? ¿Acaso un paciente no necesita a alguien que posea respuestas sólidas y directrices claras? Bueno, es que es una objeción muy lógica, es la objeción más común y toca la médula espinal de la clínica lacaniana. Claro, es lo que todos pensaríamos. La respuesta es que el psicoanalista lacaniano no opera desde la posición del que sabe lo que le conviene al paciente. Al contrario, la cura y el alivio provienen precisamente de no aplastar al paciente con los semblantes prefabricados del terapeuta. ¡Ah! Es un acto de humildad intelectual radical. Al admitir que su propia pericia clínica es solo un semblante, el analista se vacía de prejuicios y de recetas universales. Ya entiendo. Esta exigencia, fíjate, funciona como el máximo antídoto contra el narcisismo profesional. Garantiza que el analista nunca va a usurpar el lugar del amo, ni del gurú que te dicta cómo vivir. Permite que sea el propio paciente quien descubra su verdad y se enfrente a su propio límite con lo real. Y todo esto sin que el terapeuta le imponga un mapa artificial, volviendo a tu metáfora de antes. Claro, planteado así, constituye una postura muy radical, ¿eh? Y francamente choca de frente con la arquitectura misma de casi todas las instituciones humanas. Desde luego. Si observamos la sociedad un poco, el mundo corporativo, la academia o la medicina tradicional, lo que se recompensa y se venera es exactamente lo contrario. La arrogancia, la certeza absoluta, la figura de autoridad que se planta y proclama «yo tengo la solución, seguidme». El típico líder infalible. Exacto. Y según relata Bernal, Lacan era profundamente alérgico a este fenómeno, lo cual desemboca en la fascinante crítica política y social que esconde este texto hacia el final. Sin duda, Bernal revela que el interés de Lacan por la naturaleza tramposa de los semblantes surgió en gran medida porque él mismo ejerció de sátiro implacable de la sociedad psicoanalítica de su época. Se reía de ellos. Sí, se mofaba abiertamente. Cuando fundó su propia escuela tras ser excomulgado de las instituciones oficiales, observó con horror cómo sus colegas y antiguos maestros se iban recubriendo de títulos altisonantes, de prestigios vacíos y de protocolos burocráticos. Resulta muy revelador notar cómo esos elementos, el diploma enmarcado con letras doradas en la pared, la bata inmaculada, el despacho solemne o la tarjeta que dice director senior, funcionan, en el fondo, como elaboradas armaduras. Exacto. Son semblantes institucionales que los individuos utilizan como escudos para protegerse de la aterradora incertidumbre que emana de lo real. Al asumir el papel de sabio o al colocarse la corona de jerarca, se consigue convencer al entorno, y sobre todo a uno mismo, de que se tiene el abismo bajo control. Totalmente. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo puede cualquier individuo o disciplina evitar caer en esta trampa de creerse su propio personaje? Esa es la clave. Bernal hace hincapié en que Lacan no detestaba los semblantes de sabios y jerarcas por una simple rabieta antiautoritaria o por un capricho personal. Su ataque era eminentemente clínico y metodológico. Ajá. En el contexto de la formación de los analistas, estos aires de grandeza operaban como un obstáculo mortífero. Si quien se sienta en el sillón del analista cree verdaderamente que su objetivo es convertirse en un sabio inalcanzable, en un depósito de respuestas cerradas y definitivas, pierde instantáneamente el contacto con lo real. Ya, desconecta. Exacto. El brillo cegador de la autoridad bloquea cualquier posibilidad de acercarse a la ceniza singular del sufrimiento humano. Básicamente, se enamoran tanto de la grandiosidad de la fachada del edificio que olvidan por completo que los cimientos están colgando sobre un precipicio insondable. Muy poético, sí, y muy cierto.
Ahora bien, surge otra fricción inevitable al analizar esto, ¿eh? Exigir la destrucción de la arrogancia es muy noble, ¿vale? Pero ¿no resulta imprescindible mantener cierto nivel de semblante para que la sociedad no colapse? A ver. O sea, si todas las jerarquías, los títulos y las ficciones culturales se derrumbaran mañana y dejáramos a la humanidad expuesta constantemente a lo real, a lo imposible y descarnado, ¿no derivaría todo en una anarquía total o en una locura generalizada? Pues mira, esa es precisamente la gran tensión que resuelve el principio ético final del texto. Lacan no aboga por la destrucción nihilista de todo semblante, porque, como bien apuntas, la vida humana requiere de estructuras simbólicas, del lenguaje y de pactos sociales para no caer en la psicosis directamente. Claro, necesitamos algo a lo que agarrarnos. Exacto. Lo que Bernal rescata como el primer gran principio de la política lacaniana es una máxima muy clara: no ceder ante lo real. No ceder ante lo real. Eso es. Y ojo, esto no significa vivir en contacto directo con el fuego incesante del abismo. Significa, por el contrario, utilizar los semblantes, servirse de los títulos, las leyes y las ciencias, pero sin dejarse engañar por ellos. Ah, ahí está el matiz. Es mantener la lucidez de saber que son solo herramientas temporales. No ceder ante lo real implica no usar esas comodidades burocráticas o esos conocimientos cerrados como excusa para mirar hacia otro lado cuando irrumpe lo traumático, o lo imposible, o lo que simplemente no encaja en las estadísticas. Es una sutileza monumental. Exige habitar el mundo de las apariencias y las estructuras, sí, pero manteniendo siempre una vigilancia interna, una conciencia muy despierta de que el suelo que se pisa es, en última instancia, una ilusión útil. Exactamente. Ilusión, pero útil al fin y al cabo. Ha sido un recorrido intelectual de una densidad maravillosa, de verdad, de esos que te dejan la mente trabajando en un segundo plano durante días. Para recopilar la inmensidad de este viaje guiado por las notas de Bernal, para la audiencia, merece la pena trazar la línea que conecta los puntos principales. Me parece perfecto. A modo de resumen. El punto de partida fue el territorio aparentemente infalible de la ciencia, donde se descubrió que todo intento humano de formular leyes y clasificaciones no deja de ser un semblante, que al llevarse al extremo inevitablemente choca contra la barrera de lo imposible, engendrando así la noción de lo real. Así es. Y a continuación se observó cómo esa misma colisión contra lo imposible se manifiesta en la intimidad más extrema del ser humano. El tema de la pareja. Claro. El aforismo «no hay relación sexual» reveló que no existe proporción, fórmula o conocimiento natural que garantice el encaje perfecto entre dos personas, desvelando que la cultura inventa constantemente semblantes románticos, esas medias naranjas, para enmascarar ese vacío estructural. Totalmente. Y el último gran movimiento consistió en trasladar estas coordenadas al ámbito de la formación clínica y la estructura social, ¿no? Se constató que a través de la prueba del PASE, el psicoanalista debe aprender a lidiar con el resto calcinado de su propia psique, esa ceniza, sin pretender dominarlo por completo. Una lección de humildad tremenda. Que choca de lleno contra la pompa de los jerarcas y los sabios de cualquier institución, recordando que la postura ética definitiva radica en no ceder ante lo real, y no dejarse hipnotizar por los propios títulos y discursos. Fíjate que al proyectar todo este entramado teórico sobre la realidad contemporánea, resulta evidente que la advertencia de Bernal y Lacan funciona como un antídoto de urgencia. Completamente. En la actual era digital, que está caracterizada por la sobreinformación y la polarización extrema, la red está inundada de figuras que afirman poseer la verdad absoluta e indiscutible sobre cualquier cosa. Sobre macroeconomía, salud mental, geopolítica, moralidad. Son fábricas de semblantes operando a máxima potencia. Exacto. Interiorizar que todo saber humano articulado es, en el fondo, una construcción que bordea un misterio inalcanzable, pues promueve una salud mental colectiva mucho mayor, fomenta una curiosidad abierta y sobre todo nos proporciona una vacuna contra el fanatismo de quienes exigen adhesión ciega a sus mapas ideológicos. Permite sostener la duda sistemática sin sentir la amenaza de que el universo va a desintegrarse. Otorga permiso para equivocarse y para reconocer los límites propios y ajenos. Y bueno, para poner el broche de oro a esta inmersión profunda, queda sobre la mesa una reflexión inquietante. A ver. Un pensamiento destinado a resonar, seguro, mucho después de que termine este análisis. Te escucho.
Sí, tal y como se ha expuesto hoy, la inmensa mayoría del conocimiento científico, de los mitos sobre el amor y de las rígidas jerarquías sociales son simplemente semblantes, sofisticados escudos de papel construidos a lo largo de milenios para evitar mirar al abismo de lo imposible. Ajá. Que parte de la propia identidad de esas creencias inquebrantables que definen quién cree uno ser frente al espejo cada mañana, se convertiría inmediatamente en polvo si de pronto se produjera un choque frontal, sin red y sin filtros, contra lo real. Uf, madre mía. Es un interrogante que, indefectiblemente, te obliga a revisar cada una de las supuestas certezas vitales, ¿eh? Y desde una perspectiva mucho más humilde y despierta. Con esa provocadora pregunta flotando en el ambiente, concluye el trayecto de hoy. Ha resultado un auténtico privilegio desgranar la densidad de estos conceptos. El placer ha sido mío. Queda abierta la invitación constante a quienes nos escuchan a desconfiar de los sabios infalibles, a rasgar de vez en cuando la superficie de las apariencias y, por encima de todo, a mantener el fuego de la curiosidad intelectual ardiendo hasta la próxima exploración a fondo. ¡Hasta pronto!